Bueno, la reunión, por supuesto, siempre es muy positiva Ujú. cuando se trata de coordinar acciones con el gobernador de la provincia y con el equipo, ¿no es cierto? Y por sobre todo cuando se puede charlar en concordancia con todos los distintos intendentes de las distintas localidades del Chaco, por sobre todo en una problemática que realmente nos vino a generar complicaciones de todo tipo, como lo es la pandemia. Ya se cumplió un año de la llegada al Chaco y la verdad que las complicaciones en términos generales siguen siendo afectando la normalidad en su totalidad y eso lleva a que no solo sigamos atentos a algunas de las cuestiones en ese sentido, sino también atentos a la llegada de la nueva cepa, a la posible segunda ola, la segunda, tercera, la que ya no sabemos, porque en definitiva son distintos momentos que nuestras ciudades, nuestras localidades van fluctuando, hay momentos de bastante contagio, momentos que se pueden controlar. Entonces hicimos una apuesta común, el gobernador hizo una exposición en ese sentido, marcando el estado de situación y aunando criterios hacia adelante. Creo que se quedó como un esquema de monitoreo para ver la evolución. Creo y que entendemos que cuanto más avance el esquema de vacunación, mayor va a ser el impacto respecto a la reducción de los niveles de contagio y eso es fundamental porque en definitiva la única forma de controlar y poder tener disponibilidades de cama, de poder garantizar la atención en salud, es que no haya masividad en los contagios. Y creo que eso es algo no solo en la labor loable de cada intendente en las localidades, porque cuando se presenta un foco se trabaja claramente, como lo es en nuestra localidad, con el hospital, con la gente de salud pública, en identificar el caso, los nexos, los contagiados, la red, para generar el aislamiento, como decía el gobernador, es detectar, aislar, cuidar, asistir en ese sentido, y de eso se trata, la única forma de controlar. Si nosotros vamos manejando los niveles de contagio, podemos generar de que nuestro sistema de salud pueda dar respuesta y eso es la importancia, porque la verdad es que contagiarse nos vamos a terminar contagiando todos, la pandemia, el virus, el COVID vino para quedarse entre nosotros, no es algo que se va a terminar, es algo que vino ya para quedarse, como vino para quedarse el H1N1. Eh, por supuesto que la evolución y la clave está en la vacunación, ¿no es cierto? Ujú. Él nos comentaba que también tuvo charla con el gobierno nacional, Ujú. que tuvo reunión junto al presidente, junto a lo que tiene que ver con el equipo nacional para ver las distintas iniciativas que va a tener las distintas provincias en ese sentido y por sobre todo esto es tan dinámico que quedamos en un esquema de contacto permanente y por sobre todo conexión sobre ciudades que de repente Ujú. tengan proliferación de casos, ese es el sentido. Creo que tendremos seguramente en el transitar de las próximas de esta semana, en la semana próxima, se irán definiendo algunas cuestiones. También somos muy conscientes, quienes tenemos la responsabilidad de hoy de gobernar, además de poder establecer, por un lado, todas las condiciones para que nuestra población evite contagiarse y demás, también entendemos y somos muy conscientes del estado real de la familia, de la gente en general. Hay un hartazgo social en lo que tiene que ver con confinamiento, con restricciones, con, por supuesto, la parte no normal de ese desenvolvimiento de sus funciones, de su trabajo, de su vida normal. Y eso también genera una complicación a la hora de la definición de las cosas, porque también entendemos que
es un momento innecesario también reactivación económica, es un momento también innecesario de cierto tipo de normalidad, de presencialidad de las clases, es necesario un año sin educación presencial, es necesario también garantizar la educación, que es el futuro de nuestra población, entre otras tantas cosas, ¿no es cierto? La verdad que el escenario es muy complejo porque por un lado sabés que es necesario, por sobre todo en esta tanda de posibles nuevos niveles de contagio, poder resguardar a la población, pero por otro lado es necesario también el avance en materia económica, en materia productiva, en materia industrial, comercial y demás, y en eso incluye a todos los rubros, inclusive a quienes tienen que bares, restaurantes y demás, donde viven muchas familias, ¿no es cierto? Se entiende claramente el estado de situación social y el humor social también, y en definitiva los niveles de incumplimiento que puede llegar a generarse en esa cuestión, y por otro lado la necesidad en definitiva económica que hace también al bien familiar y a la cuestión estructural en general, así que la verdad que en ese sentido no hubo planteo de esas cuestiones, sí mucho trabajo territorial con salud en la identificación de casos y en aislamiento de casos positivos. Eso creo que está una de las claves para evitar contagios. Ya es muy difícil poder generar ciertos tipos de restricciones, pero sí la cuestión de que cuando ocurren los casos positivos poder establecer el foco de contagio, la red epidemiológica para poder evitar proliferación masiva de contagio. Creo que ahí está la clave de lo cual en síntesis establecíamos. Bueno, la verdad que ocurre como ocurre en toda la provincia. Creo que el esquema del tapaboca, barbijo, hoy y más como ocurrió en nuestro verano, que por ahí el calor es un poco sofocante, hay cierto incumplimiento en ese sentido, siendo realista. Gran parte de la población no lo utiliza, es muy complejo en ese sentido. También lo que respecta a fiestas clandestinas, sí existen ciertos tipos de encuentros, los cuales se intentan desactivarlos en ese sentido. Algunos, pero por sobre todo acá, precisamente en nuestra localidad, en realidad, no hay casi fiestas clandestinas masivas en ese sentido, no lo existe, sí encuentros familiares o de amigos que algunos se intenta evitar de que ocurran y otros no son de tanta masividad, y claramente en ese sentido, como decía, hoy la situación en nuestra localidad, si bien tenemos un número interesante de casos, está ahí en el nivel en realidad de no proliferar más los casos. Tenemos hoy 24 casos activos y ha quedado estabilizado ahí, digamos, en ese sentido, en ese número. Por suerte no ha avanzado mucho más. Tuvimos un pico de 42 casos hace 2 semanas atrás, y bueno, ahora bajó y se estabilizó.